Buenos días, hermanos, iglesias. Buenos días. Hebreos 11:34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Señor, bendito seas tú, bendito el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Concédeme hoy predicar fielmente, Señor, en el Espíritu, no en la carne. Te lo ruego, Señor, y que sea de gran bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, pueden sentarse. Pongan en silencio uno de los celulares, pónganlo en silencio que está sonando alguna de las llamadas que está ahí. Hermanos, hoy vamos a ver el sermón número 30 de esta serie. Por fe evitaron filo de espada. Por favor, pongan silencio los celulares, háganme el favor. Por fe evitaron filo de espada. Entonces, hermanos, seguimos entonces con las categorías de actos de fe en el versículo 34, en el verso 34. Entonces, hoy vamos a ver los que por fe evitaron filo de espada. En algunas traducciones dicen que escaparon del filo de la espada, que escaparon del filo de la espada, que escaparon del filo de la espada. Por favor, pónganle en silencio a los celulares, las otras llamadas que están allí, háganme el favor, pongan silencio que no nos podemos concentrar. Ya, listo, hermanos. Por fe evitaron filo de espada, escaparon del filo de la espada, escaparon del filo de la espada, dice otras traducciones. Hermanos, miren, las espadas, dice Matthew Henry, las espadas de los hombres, las físicas porque aquí habla de algo físico, que nosotros también le podemos dar una aplicación espiritual, claro, y eso es lo que vamos a hacer, pero aquí está hablando de espadas físicas. Las espadas de los hombres están en manos de Dios, y Él puede embotar el filo de la espada y apartarla de su pueblo contra sus enemigos cuando le plazca. Está hablando de muerte física, de que muchos murieron a filo de espada, pero muchos por la fe evitaron el filo de la espada. La fe se aferra a esa mano de Dios que sostiene las espadas de los hombres. Y Dios muchas veces se ha dejado convencer, lo dice Matthew Henry así, se ha dejado convencer por la fe de su pueblo. O sea, como que la fe, Dios tiene misericordia y le hace evitar el filo de la espada. Hermanos, miren, hoy vamos a ver 3 capítulos. Primer capítulo, evitaron filo de espada. Segundo capítulo, Cristo evitó filo de espada. Cristo evitó filo de espada. Y en el tercero, la iglesia evita el filo de la espada. Hermanos, miren, primer capítulo, evitaron filo de espada. Miren, hermanos, tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento, bastantes, de hecho, bastantes. Lot y Abraham. Abraham evitó el filo de la espada de Lot con los 4 reyes de Oriente, ahorita vamos a ver. Moisés evitó la espada de Faraón. Josué evitó la espada de los reyes cananeos. Estoy hablando de espadas físicas. Muchos jueces, los vamos a ver hoy. David evitó la espada de Goliat, la espada de Saúl. Elías evitó la espada de Acab y Jezabel. Eliseo evitó la espada de algunos reyes. Mardoqueo evitó la espada de Amán. Y muchos judíos, entre otros, hermanos. Entonces, hermanos, esos ejemplos en el Antiguo Testamento evitaron el filo de la espada. Escúcheme, estoy hablando de espada física. En ese primer capítulo me enfoco en la espada física, porque eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice allí. Y claro que yo le doy una aplicación espiritual, pero lo que está hablando es de una espada física. De degollar personas, de matarlos, de juzgarlos, de llevarlos a la horca, de ese tipo de cosas. Abraham, hermanos, como yo les decía en Génesis 14, del 15 al 16, libró a Lot del filo de la espada de los 4 reyes de Oriente. Esos reyes de Oriente estaban en Mesopotamia a sus alrededores. Mira lo que dice ahí. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, las nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Entonces, hermano, estas de esas citas, por lo menos para mí, que a uno le causa como cierta cosa. Hermano,
escúcheme bien lo que yo le voy a decir, pero no me lo vaya a malentender. Esto era un grupo paramilitar, más o menos, lo que pasó acá. Pero ¿sabe por qué? Porque no había Estado en ese momento. No estaba la espada del magistrado civil. Entonces ellos se arman para defenderse, ¿no es cierto? Se arman para defenderse. 318 para librar a Lot de todos esos hombres. Yo no estoy promoviendo el paramilitarismo en Colombia, no es lo que estoy diciendo, pero lo que le estoy diciendo es que más o menos eso fue lo que pasó allí. Se arman, porque no había Estado. Cuando el Estado no está presente, a la gente le toca defenderse, de alguna manera. Hermanos, mire, Moisés evitó el filo de la espada de Faraón al huir después de matar al egipcio. En Éxodo 2:15, todos saben, él huye. Pero se la voy a leer. Oyendo Faraón de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Él evitó el filo de la espada de Faraón para preservar su vida. Ay, es que era un cobarde. No, hermano, uno preserva la vida, eso es natural. Nosotros, ay, muchos cobardes. No, hermano, cuando se puede evitar el filo de la espada, se evita el filo de la espada. No podemos ser tan irracionales. Lo evitó y salió. Ahora, ya sabemos que después él no temió la ira del rey y todas estas cosas, eso ya lo explicamos. Hermanos, Josué evitó el filo de espada de los reyes cananeos cuando Dios los entregó en sus manos, preservando su vida en la conquista. En Josué 10, del 8 al 10 dice: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Aquí era Dios más preservando, más directamente Dios. Ya no era la persona, sino Dios confundiendo a unos enemigos. Y Dios evita el filo de la espada muchas veces de esa manera. Gedeón evitó el filo de la espada de los madianitas cuando Dios los confundió y se mataron entre sí con sus propias espadas. Lo dice allá en Jueces 7, 20 al 22. Y aquí ya hablando más de la espada, más directamente la espada. En los otros no se menciona, que les he dicho, no mencioné la espada, pero evidentemente tiene que ver con el castigo de unos enemigos. Entonces mire lo que dice acá con Gedeón. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas. Yo les leí esto cuando hablé de Gedeón. Y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Dios obrando, hermanos. Dios los libró. A los enemigos los confunde entre ellos, y entre ellos se matan. Dios puede hacer este tipo de cosas. Jefté evitó el filo de espada de los amonitas. Otro juez, ya lo vimos también. Cuando el Señor los entregó en sus manos, Jueces 11, 32 al 33. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Mini, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Dios obrando. El poder de Jehová los entregó en su mano. Sansón, más conocido, evitó el filo de espada de los filisteos, y lo hizo varias veces, pero solamente traigo una de esas citas. Al darle fuerza para vencerlos y escapar, evita el filo de la espada y escapa. Dice Jueces 15 del 14 al 15. Jueces 15 del 14 al 15. Vino hasta Lei es una ciudad. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún,
extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Evitó el filo de la espada, aquí él mismo haciendo juicio con sus propias manos. Vámonos a David. David evitó el filo de espada de Goliat. Esa historia es la más, tal vez de las más conocidas. Al vencerlo con una piedra y una honda. Eso está en 1 Samuel 17, 45 al 50. Dice allí, le voy a leer solo parte de esa cita, el 45, y después me avanzo al 49 y 50. Dice, David le dice a Goliat estas palabras. Mire, estamos diciendo que evitó el filo de la espada de Goliat. David le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y mire cómo termina la historia, yo sé que usted la conoce, pero leámosla. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Porque nuestras armas no son las de la tierra, ¿no es cierto? Nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios, dice. Pero evitó una espada literal, con una honda y una piedra, una arma pequeñita comparada con la espada de Goliat. David, sigamos, evitó el filo de espada de Saúl al huir con la ayuda de Jonatán. En 1 Samuel 20, del 1 al 2 dice, recuerden que Saúl muchas veces intentó clavarle las lanzas, matarlo, ¿no es cierto? Y aquí él huye, evita el filo de la espada porque no era, o sea, tenía que hacerlo, hermano, perdóneme, no era tonto, o sea, huía, eso está bien, nosotros no podemos hacer cosas irracionales hay veces. Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él le dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y no fue así. Le ayudó Jonatán, el mismo hijo de Saúl, ¿no es cierto? Y David huyó, no era un cobarde, no era un cobarde. Tenía sentido común, hermanos. Abisai libró a David de la espada del gigante, de otro gigante también filisteo. Eso está en 2 Samuel 21:15. Abisai libró a David de la espada del gigante, de otro filisteo. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Se agotó David, hermano, se agotó. Entonces vino otro a ayudarle. Hay veces nos cansamos, hermanos, y entre hermanos nos levantamos. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, este era el gigante, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, era muy grande, y quien estaba ceñido con una espada nueva, o sea, no solo una lanza, sino una espada nueva, dice la Biblia, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces aquí fue librado evitó el filo de la espada por otro. Estaba cansado, no podía defenderse. Y Dios le mandó a Abisai para que por medio de Abisai evitara el filo de la espada. Elías, 1 de Reyes 19, del 2 al 3, evitó el filo de la espada de Acab y Jezabel al huir a Berseba. ¿Por qué? Porque ¿qué había hecho Elías? Versículos anteriores, había matado a los profetas de Baal. Él mismo había matado a los profetas de Baal. 1 de Reyes 19, del 2 al 3. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses. Mira lo que dice Jezabel, llena de ira, de odio. Era una mujer malvada, terrible. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, le iba a cobrar de la misma manera como él había hecho con los profetas de Baal. Viendo pues el peligro, él vio el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado.
Salvó su vida. Usted me dice, ay, es que el Nuevo Testamento dice que el que quiera salvar su vida la perderá. Hermano, no creo que se esté refiriendo siempre a este tipo de ejemplos. Es cuando por cobardía, por negar al Señor, yo quiero salvar mi vida. Pero este no era el caso. Esto no era el caso. Él era firme, fiel. Sigamos, hermanos. Eliseo y su siervo evitaron el filo de espada del ejército sirio cuando Dios abrió sus ojos y contempló el monte lleno de caballos y carros de fuego protegiéndolo. ¿Recuerdan? Les hace ver a los enemigos un ejército que eran ángeles, y se los hace ver, y eso los libra de la espada de los sirios. Dice allí en 2 de Reyes 6, del 16 al 19. Dice la palabra: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Dice allá después en el verso 19 al final: y los guió a Samaria. Esto lo hizo Dios milagrosamente, le hizo ver a ellos un ejército que en realidad no existía. Es decir, sí existía en el sentido espiritual, pero no eran personas realmente. Y pueden huir. Sigamos con Eliseo. Durante el sitio de Samaria, en 2 de Reyes 6, 31 al 32, ahí más adelantico, Samaria iba a sitiarlos. Allí él evitó el filo de la espada del rey de Israel, que lo culpa del hambre, cuando Dios le revela el plan antes que llegue el mensajero del rey. Entonces le revela el plan antes de que venga el mensajero del rey a matarlo, y él puede evitar el filo de la espada. Dice allí: así me haga Dios, esto lo dice el rey que lo quería matar a Eliseo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida viene a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Y evita, porque Dios le revela antes que iba a venir un mensajero del rey a cortarle la cabeza, y por eso Eliseo puede evitar el filo de la espada. En su providencia Dios, mire que hemos visto muchas formas, ¿no? Dios haciendo, confundiendo, Dios usando otros, Dios revelando cosas, Dios haciendo visiones milagrosas para que eviten, o ellos con la misma mano venciendo con sus propias espadas las otras espadas, evitando el filo de las otras espadas. Jeremías evitó el filo de la espada del rey Joacín y el pueblo con ayuda de otro hombre que se llamaba Ahicam. Eso está en Jeremías 26 del 22 al 24. El rey Joacín envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacín, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del Burgos. Mire, pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en manos del pueblo para matarlo. Evitó el filo de la espada del rey y del pueblo. Sigamos, hermanos, vámonos un poco más cerca. Los judíos en tiempos de Nehemías evitaron el filo de la espada al armarse con espadas ellos, porque para defenderse de sus enemigos que estaban buscando impedir que ellos reconstruyeran los muros de la ciudad. Recuerden, vuelven de Babilonia después de 70 años y empiezan a reconstruir el muro, y los enemigos no querían que lo construyeran. Y mire lo que pasa ahí en Nehemías 4 del 15 al 18. Dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Los que edificaban en el muro, dice, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada.
porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Tremendo, hermano, con una mano trabajando y con otra mano la espada. Defendiendo, hermano, porque les tocaba en ese momento, no tenían otra opción. Estaban impidiendo algo que Dios les había dicho: después del cautiverio, vayan y reedifiquen la ciudad. Estaban cumpliendo un mandato del Señor. Entonces debían defenderse, tomar las precauciones necesarias para ello. Y el Señor ya había desbaratado, como dice ahí, el consejo de los enemigos del pueblo de Dios. Mardoqueo, usted la conoce, seguramente la tiene muy presente. Evitó el filo de la espada de Amán en Esther 7, del 9 al 10, cuando este es colgado en su misma horca, ¿no es cierto? Todos recordamos esa historia. Y dijo Arbona, uno de los únicos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo. Amán, un servidor del rey de Persia en ese momento, quería matar a Mardoqueo y construyó una horca para colgar a Mardoqueo. Mardoqueo, un judío, ¿no? El cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Cavó su propio hoyo, como dice también la Biblia. Cavan su propio hoyo. Ahí sigamos en Esther 8, del 11 al 13. Los judíos en Persia, en el reino de Persia, evitaron, después de esa historia, que cuando cuelgan a Amán, siguieron evitando el filo de la espada. Y evitaron el filo de la espada de sus enemigos, cuando el rey Asuero proclamó un edicto para que ellos pudieran defenderse de ellos. Recuerden ese edicto, yo creo que se lo he leído en otros sermones. En Esther 8, del 11 al 13 dice: que el rey daba facultad, esto decía el decreto, según la Biblia, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 10º, que es el mes de Adar, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Mire, un rey pagano, impío, les da potestad al pueblo de Dios para que se armen y se puedan defender, porque el rey no podía defenderlos, no alcanzaba a llegar, hermano. Eso es lo que pasa hoy. Yo estoy a favor, hermano, y sabe que aquí siempre hemos hablado de eso, del porte de armas. Un candidato lo está proponiendo, qué bueno, ojalá quedara él en ese aspecto. Propone porte de armas. ¿Por qué, hermano? Porque los delincuentes huyen más fácilmente. Eso hablábamos en Ipiales. Cuando el delincuente sabe que en una casa puede haber alguien con un arma, es más fácil defenderse, hermano. Pero cuando los delincuentes saben que nadie puede defenderse, ellos igual consiguen las armas en el mercado negro. Hermanos, los judíos, y para que usted lo sepa, y creo que ya lo sabe también algunos, dicen: no, es que eso genera más violencia. Eso es falso, eso es mentiras. Los países que tienen porte libre de armas, hermano, es donde hay menos tasas de homicidio. Mire las tasas de homicidio en Suiza, en Estados Unidos y países desarrollados. ¿Sabe dónde están las tasas de homicidio más altas? En Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, donde es prohibido el porte legal de armas. ¿Qué? Esther 9, del 1 al 2. Los judíos pasan de ser atacados. Ahí sigamos en Esther, otra parte. Entonces los judíos pasan de ser atacados a prevalecer sobre sus enemigos, escapando definitivamente de la destrucción fragada por Amán. Y aquí definitivamente huyen totalmente del filo de la espada de Amán. El mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñoreaban de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Vamos al segundo capítulo, hermanos. Vamos al segundo capítulo. Y vamos a hablar de Cristo, hermanos, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Cristo evitó también el filo de espada. Cristo mismo evitó el filo de la espada. Mire,
Él no lo hizo huyendo meramente de una muerte física ni de la cruz, sino lo hizo porque no había llegado su hora. No había llegado la hora, entonces él evitó el filo de la espada muchas veces. Y lo vamos a ver, hay muchísimos ejemplos. Hasta la hora señalada. Ya cuando llegó la hora señalada, él ya no evita el filo de la espada. Y empecemos desde su historia siendo niño, sus padres preservando el filo de la espada a Cristo. En Mateo 2 del 13 al 15, siendo niño, fue protegido por sus padres del filo de la espada de Herodes al huir de Egipto. ¿Recuerden? Dice allí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, hermano, yo aquí ya le empiezo a hablar del Nuevo Testamento, porque uno podría decir, pero es que eso era en el Antiguo todo era más terrenal, en el Nuevo es más espiritual. No, también acá, también lo vemos en el Nuevo Testamento, y hartas historias, muchísimos ejemplos. Lucas 4, del 28 al 30. Entonces, Cristo, desde niño, sus padres evitaron el filo de la espada de Herodes, porque acuérdense de lo que había decretado Herodes, matar a todos los niños menores de 2 años, ¿no? Sigamos con Cristo, ya grande. Los judíos intentaron despeñarlo, es decir, mandarlo por un despeñadero, cuando les dijo en la sinagoga que no eran los elegidos de Dios. Cristo le dice, ustedes no son elegidos. Tremendo, ¿no? Pero pasó en medio de ellos evitando su muerte. Miren cómo se los explica. Con la viuda de Sarepta, pero no le voy a leer de ahí porque es un pedazo largo. Y aquí continúa con Naamán en Sirio. Les dice así a los judíos que se creían el pueblo elegido de Dios. Les dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. Tremendo, hermano. Les dijo, miren, ustedes, le habla de una enfermedad, ustedes ni siquiera se creen enfermos. Se los dijo en otros momentos. Ustedes creen que están muy sanos. Bueno, yo le cuento la historia de Naamán el sirio. Él estaba enfermo, era un leproso, y vino fue por ese tipo de personas, los que consideran y ven su bendito, indigna humillación, hermanos. Le dijo, el que no se crea enfermo, el que se crea, nunca, el Señor no llega ahí, hermanos. Los mira de lejos, dice la palabra de Dios. Los judíos, en Juan 7, 28 al 30, procuraron prenderle, o sea, agarrarlo, y les dice otra cosa que también los llenó de ira, por decirle que ellos no conocían a Dios. Dice, ustedes no conocen a Dios, pero aún no había llegado su hora y por eso el Señor huye. Bueno, en la pasada pasó por en medio de ellos y se fue, ¿no? Perdón, no le hice énfasis. En la de Naamán el sirio, pasa por en medio de ellos y se fue. No sé cómo, eso fue un milagro, evidentemente ahí también pasa así, como traspasando casi que paredes pareciera. Miremos ahorita esta parte, lo que le dije. Les dice ahorita que no conocen a Dios. Juan 7, 28 al 30. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, les dice. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Entonces Cristo allí evitó, no había llegado su hora, y él evita el filo de la espada. Le estaba diciendo usted, ¿por qué lo querían matar en ese momento? Porque les dijo, ustedes se creen hijos de Abraham, ustedes ni siquiera conocen a Dios.
no conocían al Señor. Sigamos, hermanos. Quisieron también apedrearlo porque Cristo declara su preexistencia eterna. Es decir, que Él estaba desde antes de que todo fuera hecho. Él estaba diciendo acá más o menos lo que dice en Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Más o menos le está diciendo de otra manera las mismas cosas. Y escapa en Juan 8:58 al 59. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Se llenaron de ira, porque estaba declarando que Él era el bendito y eterno Hijo de Dios, el ángel de Jehová, el que los había creado también a ellos, el que existía desde toda la eternidad, y no lo podían soportar. No podían soportar que Él se hiciera igual a Dios. Juan 10:31 hasta al 39, pero no lo leo todo, unas partes. Juan 10:31 al 39. Intentaron también apedrearlo por declarar su unidad perfecta con el Padre, pero Él escapa de sus manos. Dice allí que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Dice que tomaron piedras para apedrearle. Y le leo del 37 al 39. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Está hablando Cristo. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron entonces otra vez prenderle, pero Él se escapó de sus manos. Cristo volvió a evitar el filo de la espada. No había llegado su hora, entonces Él evita la muerte. No podríamos decir que Cristo es un cobarde, evidentemente. Preservó su vida, no había llegado su hora. Los líderes religiosos, hermanos, intentaron matar a Jesús cuando resucitó a Lázaro, porque ese milagro estaba llevando a muchos judíos a creer en Cristo. Pero se alejó de allí para evitar la muerte. Dice en Juan 11:53 al 54. Así, entonces resucita a Lázaro y dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí, de la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Dice que acordaron matarle, dicen los versos anteriores, porque tenían celos de que muchos judíos se estaban convirtiendo. Eso pasa, hermano. Eso hizo Roma durante la Edad Media, ¿no? Roma despreciaba el cristianismo, despreciaba la palabra de Dios, y por eso la quiso prohibir. Entonces, ¿qué hicieron? Le daban celos que personas se estuvieran convirtiendo a la fe. Y eso cuánto pasó en la Reforma Protestante. Bendito sea el Señor por la Reforma Protestante, hermanos, porque sacó las tinieblas, la luz después de las tinieblas. Y entonces Europa empieza a convertirse, muchas naciones empiezan a confesar a Cristo, y Roma llena de celos, llena de ira. Querían matar a los cristianos, pero Dios preservó a su pueblo. Sí, hubo muchas muertes también, pero Dios preservó a su pueblo. Hermanos, Cristo fue librado repetidas veces de una muerte prematura, hermanos. Repetidas veces. Tan solo algunos ejemplos, hay más. Hasta que Él se entrega soberanamente en la cruz, conforme al propósito eterno de Dios. Tenía que venir su hora para Él decir: ya no más. Leamos antes de otra historia que le voy a contar ahorita. Leamos antes Juan 10:17 al 18. Él anunciando que iba a poner su vida voluntariamente y soberanamente. Por esto, Juan 10:17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Me dijo: sí, ustedes me van a matar, pero cuando yo quiera.
yo soy el soberano. Usted no me mata cuando usted quiera. Ustedes me matan cuando yo ponga mi vida. Y es cuando el Padre declara en el momento que es, no cuando los hombres quieran. Entonces por eso, ya Jesús, sabiendo, porque él sabía las cosas, lo vienen y lo arrestan. Recuerden esa historia con Pedro, que Pedro intenta defenderlo, ¿sí o no? Y ya ahí venía llegando su hora. Entonces el Señor ya, y por eso ahí reprende a Pedro, y ahí no intenta huir. Pedro intentó de buena intención, nadie dice que no, pero sí carnalmente intentó evitarle el filo de la espada de la cruz a Cristo. Pero Cristo lo reprende. Mire lo que sucede allá en Mateo 26, del 51 al 54. Dice allí, que Pedro, está hablando de Pedro, el que estaba con él, dice, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, que era Malco, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuélvete tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces, dice Cristo, y esta es la clave de todo, cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Ya había llegado su hora, ya era el momento, estaba a horas de la cruz. Y Pedro, de buena intención, pero impulsivamente, está tratando de impedir algo que ya era inevitable, ya estaba decretado, que así fuera, y Cristo ya lo sabía. Iba camino a la cruz, hermanos. Entonces le dice, vuelve tu espada. Alberto Rivera, recuerdo que decía esta cita, hablando que la espada no sirve para convertir, y que eso fue lo que hizo Roma, que por medio de la espada quería convertir naciones, y así no se convierten las naciones. Nosotros cuando votamos por un candidato, no estamos pretendiendo que él vaya a traer un avivamiento a este mundo. Nadie piensa eso. Yo nunca he pensado una cosa como esas. Jamás. Dios me libre un día pensar una cosa como esas, de completar en los reyes impíos de la tierra para traer un avivamiento. Eso hizo Roma, y por eso la perversión de Roma. Una iglesia maldita, maldita. Ay, Señor. Cristo finalmente se entrega voluntariamente a la espada de la muerte en la cruz. Filipenses 2, del 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Bendito sea nuestro Señor, bendito sea Cristo, hermano. Bendito el Señor, que murió por nuestros pecados. Bendito el Señor. Señor. Se hizo, mire, él era Dios, hermanos, era Dios. Y no consideró ser igual a Dios. Ya había llegado su hora. No estimó ser igual a Dios. Podía haber mandado una legión de ángeles. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor a usted y a mí, hermanos. Por amor a su pueblo, que no lo merecemos, que somos indignos pecadores, hermanos. Se clavó en el madero. Es la historia más grande que hay, hermanos. La historia del Evangelio, la historia de la cruz de Cristo, hermanos. Cristo finalmente no evitó el filo de la espada cuando tuvo que no evitarla más. Y aunque no murió literalmente por una espada, escúcheme bien, porque él no murió por una espada física, en realidad no fue la espada la que lo mató, una espada física, de todos modos una espada sí lo atravesó. Juan 19, del 33 al 37 dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, mire, ya estaba muerto, ya había muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Dice más adelante,
para que estas cosas sucedieron, para que se cumpliese la escritura, no será quebrado su hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. La espada no mató a Cristo, una espada no lo mató literal, pero una espada sí lo atravesó, hermanos. Sí lo atravesó, esa lanza lo atravesó. Hermanos, entonces Cristo en Lucas, antes de partir, les dice algo a los discípulos. Esto yo lo había podido poner en el tercer capítulo, pero quise ponerlo acá antes del tercer capítulo, porque Cristo les da una instrucción a sus discípulos. Yo prediqué esta cita en La Calera, cuando estábamos en pandemia. Él antes de partir le dice a sus discípulos que iban a venir tiempos difíciles y que debían vender sus pertenencias y comprarse una espada, les dice. ¿Recuerden? Venda su capa y compre una espada. Creo que fue el primer sermón que yo prediqué en La Calera, si no estoy mal, en pandemia. Lucas 22 del 36 al 38. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Hermanos, puede entenderse físicamente, literalmente, en el sentido de que venían tiempos difíciles y debían tomar ciertas precauciones. Pero es más seguro que está hablando de algo más simbólico y que se habla de la palabra de Dios, que envaine la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento iba a empezar a ser escrito a partir de ese momento y el Espíritu Santo los iba a guiar. Insisto, puede tener también la aplicación física, porque venían tiempos difíciles. Les dijo, mire, les va a tocar vender, les va a tocar huir. Yo creo que, yo cuando expliqué dije, esto también, esa aplicación tiene, pero también tiene la otra aplicación, hermano. Y la aplicación también de que se enfoca también en lo simbólico y probablemente no siempre lo literal, es porque el Señor le dijo a Pedro que guardara su espada. Sea como sea, iban a vender tiempos difíciles para la iglesia. Y por eso vamos al tercer capítulo. La iglesia evitó el filo de la espada. La iglesia del Nuevo Testamento evitó el filo de la espada literal, hermanos, literal. Hermanos, los apóstoles y la iglesia también escaparon del filo de la espada. Dios preservó repetidamente a sus siervos de una muerte prematura para que completaran la obra que les había encomendado. Entonces les evitó filo de la espada porque tenían que completar la obra. Como cuando Cristo no había llegado a su hora, tenía que completar la obra. Así con la iglesia del Nuevo Testamento. Hermanos, miren, en Hechos 5, 19 al 20, los apóstoles fueron librados milagrosamente de la cárcel y evitaron el filo de la espada, cuando por celos el sumo sacerdote y los saduceos los pusieron allí. Miren lo que dicen Hechos 5, 19 al 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, mire, un ángel abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, fueron librados milagrosamente los apóstoles. Se evitó el filo de la espada por algo milagroso que hizo un ángel que Dios mandó. Y abrieron las puertas de la cárcel. En Hechos 12:11, Pedro evitó el filo de espada de Herodes. Pedro evitó el filo de espada de Herodes. Después de la muerte de Jacobo. Hermanos, mire, y él es librado de la prisión también por un ángel. Y dice la Biblia, en versos anteriores no lo voy a leer, pero dice la Biblia que la iglesia estaba orando sin cesar oración por Pedro en la cárcel. Oye, ellos no estaban diciendo, no, pues es que
que sufra en la cárcel. No, hermano, eso no es lógico. Eso no es lógico. Si aquí llegaran a meter a alguien en la cárcel, vamos a orar para que Dios lo saque. Ahora, si queda en la cárcel porque Dios es soberano y hace lo que Él quiere, pues hermano, pues así será. Ya está decretado el día de la muerte. Sí. Y entonces no podemos orar por sanidad de una persona. No seamos tan irracionales, hermanos. Hay veces somos así. Hechos 12:11 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces Pedro evitó el filo de la espada de Herodes a causa de la oración de la iglesia y por medio de un ángel que lo libera. Vamos a Pablo. Hechos 9, 23 al 25. Pablo evitó el filo de la espada de unos judíos. ¿Cómo? Cuando escapa descolgado en una canasta. ¿No es cierto? Tal vez recuerde la historia. En Hechos 9, 23 al 25 dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Como Rahab, más o menos, ¿no? Aquí descuelgan a Pablo por una canasta. Pablo no era un cobarde, pero no había llegado también su hora. Tenía que evitarla, la muerte en ese momento. Y la evita y se descuelga, además porque tenía mucha obra que hacer Pablo, ¿no es cierto? Mucha obra que hacer. Por eso Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice que por él se va, pero él sabía que era necesario quedarse por causa de la obra de Dios. Sigamos con Pablo. Pablo evitó el filo de la espada al ser librado también de un motín en Jerusalén con ayuda, escúcheme bien, de un soldado, de un tribuno romano, hermanos. Hechos 21 del 30 al 32. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, mire, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Por eso Pablo dijo que oráramos por los gobernantes, para que pudiéramos vivir quietos y reposadamente. Porque aquí un gobernante pagano, impío y hasta idólatra seguramente defendió a Pablo, porque estaba cumpliendo algo básico: proteger al que no hace lo malo. Miren, otro tribuno también, otro soldado romano, otro del imperio romano, magistrado, tal vez de un tan alto rango, también evitó el filo de la espada de Pablo, de unos judíos que habían jurado bajo maldición matarlo, ¿recuerdan? Al ser llevado, mire, lo lleva después, él, con una escolta militar, a donde Félix para protegerle la vida. Hechos 23 del 23 al 24. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. Mire lo que le ponen a Pablo. Ni que fuera un rey, pero se lo pusieron a Pablo. 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Dios puede hacer estas cosas, hermano. Lo hizo con Pablo, Nuevo Testamento, en medio de un imperio romano perverso, hermanos. Entonces no digamos cosas, hay veces que no son, hermanos. Dios sí puede usar estas cosas para protección y preservación de su pueblo. Sí lo puede hacer, y lo hace, hermano, y lo ha hecho, y seguramente lo seguirá haciendo. Dios libró a Pablo en Asia de la muerte.
Y Pablo dice allí mismo que él confía que Dios lo va a seguir haciendo, porque no había llegado su hora. Segunda de Corintios 1, del 8 al 10. Leo desde la segunda parte del versículo 8. Dice: fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Los había librado del filo de la espada y confiaban que lo iba a seguir librando, hermanos, porque no había llegado su hora. Dijo que tuvimos sentencia de muerte, sentencia de muerte. Mira, hermanos, aquí me meto un poco al Antiguo Testamento, pero para continuar en lo que estamos viendo, para mirar que en el Antiguo pasaron algunas cosas similares, quise traer esta cita. Ezequiel 12:16, hermanos. Cuando Ezequiel anuncia la toma de Jerusalén por parte de los caldeos, recuerde que 70 años y iban a ser invadidos por los caldeos, los que se quedaran en Jerusalén, y los otros se los iban a llevar para Babilonia. Dios anuncia que el pueblo judío iba a ser dispersado entre las naciones, pero también promete que un remanente escapará de la espada y confesará sus pecados entre los gentiles y reconocerán que Él es el Señor. Lo dice Ezequiel 12:16. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada. Haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. Acuérdense lo que pasó allá, hermano. Unos se van para Egipto, los que peor les fue. Otros se quedan en Jerusalén. No les fue tan mal, porque todos estaban bajo el yugo de Babilonia, pero igual no les fue mejor a los que se fueron para Babilonia. Y dice que un pequeño remanente, aquellos que se quedan, iban a ser librados del filo de la espada. Entonces, hermano y hermana, amigo y amiga, o hermano y hermana, iglesia, Dios sí nos puede librar de la espada en la guerra. Job 5:19 dice, 19 lo dice Job, 19:20 dice: en 6 tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra, hermanos. Entonces, hermanos, ahí habla de la séptima. Bueno, no le voy a leer las otras, son azote de lengua, destrucción, hambre, fieras del campo, dice allí. Pero dice Job que Dios puede librar del poder de la espada en la guerra. Entonces usted y yo, hermanos, podemos rogar a Dios, es lícito, no está mal, rogar a Dios que seamos librados de la espada, como hizo con David. Y dice el Salmo 144, del 10 al 11. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo, rescátame y líbrame de la mano de hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuyo diestra es diestra de mentira. Entonces David fue librado de la espada maligna. Y dice ahí que roguemos al Señor que seamos librados de esas espadas, pero también de la boca de los malignos, ¿no? Entonces, hermanos, yo no quiero que haya guerras en mi nación. Yo no quiero que haya guerra en mi nación. Ay, es que eso no importa. No, hermanos, olvídese. La Biblia habla de muchas cosas para que usted diga que eso no es importante. Todo el consejo de Dios, hermanos. No nos volvamos cristianos de esa manera. Así no son las cosas, hermanos. Podemos orar por esas cosas, es lícito. Ay, es que usted solo piensa en las cosas de la tierra. No, hermano. Le he mostrado por las escrituras que eso puede ser. Que seamos librados. Yo no quiero que aquí venga una guerra, hermanos. Que siga este conflicto armado. Yo no quiero. Yo quiero ser librado de la espada del homicida. Yo quiero ser librado de eso. Yo quiero ser librado, bueno, a mí de pronto no, pero de pronto a otros, de un secuestro. Yo quiero ser librado de un tirano, hermanos. Nosotros muchas veces no sabemos. Esta iglesia es cómoda,
pero a nosotros donde nos tocara sufrir lo que han sufrido en Venezuela, yo diría aquí más de uno llorando. A los que dicen que eso no importa, estarían llorando, llorando. Ahora Dios puede no librarnos de estas espadas, hermano. Pero es lícito orar por esto. Es lícito orar por estas cosas, hermanos. Entonces Dios podría no librarnos de las espadas. Y hermanos, y miremos que muchos no fueron apartados también del filo de la espada. Porque también debemos ser conscientes de eso. No podemos simplemente cantar pajaritos al aire. Porque puede pasar lo otro. Y debemos estar preparados para cualquier cosa. Porque el Señor es el soberano. Así es. Muchos no son apartados del filo de la espada. Así como Cristo finalmente no fue apartado de la espada al final. Mira, hermanos, y le voy a dar algunos ejemplos. Aunque no siempre, escúcheme bien, porque es que no podemos ser absolutos en esto. No es cierto. No siempre, pero cuando el pueblo de Dios peca gravemente, como Judá con su constante idolatría y rebeldía, en especial dice ahí la cita, en el reino de Manasés, ellos fueron entregados a la espada, al hambre, a la muerte y al cautiverio. Y dice la Biblia ahí que aunque Moisés y Samuel fueran a interceder por ellos, Dios no iba a apartar el juicio. Y digo que no siempre, hermano, porque la realidad nos muestra otra cosa. La realidad nos muestra otra cosa. No siempre donde hay idolatría, necesariamente a la iglesia le están cortando la cabeza, hermanos. Eso no es cierto, decir eso es una mentira. Pero hay veces Dios tiene misericordia y es paciente, pero otras veces se le acaba la paciencia. Con ellos se les acabó la paciencia. Y dice allí en Jeremías 15, desde el verso 2, dice, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová, espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Mire, hermanos, si Dios manda eso sobre esta nación, más, ya hay guerras, ya hay espada, pero seamos sinceros, no la hemos sufrido mucho, muy poquito. Pero hermanos, si viniera algo así, usted y yo debemos ser conscientes que lo merecemos. Colombia lo merece, este país lo merece, porque le ha dado la espalda a Dios verdadero. Entonces debemos ser conscientes de eso, hermanos. Sin embargo, Dios, como lo ha tenido todavía con Colombia, y con muchas naciones que también son idólatras, rebeldes, violentos, mentirosos, ¿cómo se llama eso? Inmoralidad. Esto era para que ya hubiera dado un juicio más grande a esta nación. Hay de todo acá. Hay lugares altos, hay idolatría, hay hechicería, hay brujería, hay ideología de género, hay perversión. Me contaba un pasajero esta semana, hermanos. Terrible, hermanos. Que contaba que hay gente que va a Palacio de Nariño. Y ahorita cuando entran al Palacio de Nariño huele a marihuana, hermanos. A marihuana. Eso es una perversión. Me lo dijo una persona que yo sé que no me estaba mintiendo, hermanos. ¿Sabe qué me contó? Que una persona de su iglesia era cristiana. Una persona de su iglesia que era escolta. Este presidente, ¿sabe qué le decía? Esto no es un invento, esto no es un chisme. ¿Sabe qué hacía este presidente, hermanos? Lo mandaba la escolta, los escoltas, al parque de la 93, hermano, a que le consiguiera travestis para acostarse. Esto es una perversión mayor, hermanos. Travestis, no es cierto. Yo hay veces como que me ocultaba los ojos. Yo decía, aunque a mí no me gusta este gobierno, yo decía, uy, no, yo no creo tanto. Y se me vienen a la mente historias cuando yo trabajaba en Positiva y tenía una compañera que era de izquierda y me contaba que este presidente firmaba decretos antes de las 12 de la noche drogado, porque tenían que llegar los asesores para que firmara. Es una perversión, hermanos. Y también es idólatra. Y también es hechicero y brujo. Entonces este país lo merece, hermanos. Lo merece. Dios ha tenido misericordia y paciencia. Y también vivimos en guerras. Eso es producto también de eso, hermanos.
Dice la historia, o que es el país con el conflicto armado más largo de la historia. Ahí está. Lo que pasa es que usted y yo no lo padecemos. Y nosotros todavía vivimos bien. Vivimos tranquilos en medio de todo. Sí, hay ladrones y todo, pero vivimos medio tranquilos. Dios dijo en Ezequiel 14, ahí continuando, que así como Él traería espada sobre la tierra por mano de los caldeos, así mismo lo haría sobre Jerusalén. Y dice ahí, o si yo trajera espada sobre la tierra, y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuvieran en medio de ella, se refiere a Noé, a Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Dice en el 21, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Jerusalén, la Biblia en el Antiguo Testamento, a Jerusalén la compara como una ramera, con una ramera, ¿no es cierto? Y dice que a esa ramera no le iba a evitar el filo de la espada. En Ezequiel 16, del 39 al 41. Y aquí tenemos que entender algo. Una cosa es la idolatría de los gobernantes y de los paganos, y otra cosa la del pueblo de Dios. Ahí es cuando viene mayor juicio. Los paganos, Pablo vivió en tiempos paganos. Yo como que no puedo esperar nada de ellos. Pero otra cosa es la idolatría del pueblo de Dios. Jerusalén, la ramera, no evitaría el filo de la espada. Ezequiel 16, del 39 al 41. Y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas. Se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuego. ¿A usted qué se le parece esto, hermano? Apocalipsis 17, 16, que dice que a la ramera tiene las mismas descripciones, que la dejarán desolada, desnuda, y la quemarán con fuego. Usted sabe que cuando en el Antiguo Testamento hablan de la destrucción de Babilonia, usted es concordante con el Nuevo Testamento, o sea, pasó allá, pero es una tipología de lo que le va a pasar a la Gran Babilonia. Entonces, hermano, ese es el fin de esa iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia es en el nombre de Dios que hace lo que hace, hermanos. Entonces hay mayor castigo para esos jerarcas de esa iglesia, porque ellos lo hacen en el nombre de Dios. Ellos son los que engañan a los otros. Ahí hay más pecado, hermanos, muchísimo más pecado. Por eso el fin de Roma es desaparecer. Oremos para que eso siga sucediendo, hermanos. No hay esperanza para esa iglesia. ¿Sabe cuál es la única esperanza? Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío. Que el Papa se convierta. Si un Papa se convierte, sabe que se acaba esa iglesia. Tiene que renunciar a sus títulos. Pero ¿sabe qué la Biblia nos muestra? Que la bestia traicionará a la ramera. Vamos a ver qué pasa. Hermanos, no obstante, a pesar de que ahí había le habla la ramera de Jerusalén, y no por eso es la ramera del Nuevo Testamento, está hablando de lo que fue Jerusalén en el Antiguo. No obstante, allá dejaría un remanente que sería librado de la espada. No obstante, escúcheme bien, Ezequiel 14, 22. He aquí, quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. ¿Hay un remanente allá? Sí, pero deben salir. Salid de ella, pueblo mío. Usted y yo somos de ese remanente, por si no lo sabían. Porque yo estuve besando yesos también. Yo tal vez no era tan idólatra como otros, pero también tenía mi esperanza en esas cosas. Pero debemos salir de ella, pueblo mío.
Nadie que muere idólatra va a ir al cielo. Nadie. Eso no se puede. Deben salir de ella. Hermanos, la Biblia nos dice que la tierra fue entregada a la espada. Como dice el cuarto sello, el caballo amarillo. Apocalipsis 6:8. Y aquí hablemos de la tierra, del mundo en general. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el ave le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, hermano, por favor, no me interprete esto en los últimos 7 años. Esto es progresivo. Y sabe que vaya y busque, vaya y pregúntele a ChatGPT, pregúntele a Google, haga lo que quiera. Pero mire, vaya y pregúntele si en los 2000 años de historia, ¿cuántos años ha habido sin guerras? ¿Sabe cuántos años ha habido sin guerras en el mundo? 0. No sé, ¿un día de pronto dice? No sé, ni un día, yo escuché, yo leí. Ahora, no en toda la tierra. O sea, lo que toman es, en el mundo, si hubo un día que hubo completa paz, no lo ha habido. No hay paz en este mundo. Si no hay guerra en Oriente, hay guerra en Occidente. Si no hay guerra en Rusia, hay guerra en la China. Siempre. Hoy hay guerra. Hace 20 años estábamos hablando de guerras. Hace 200 años estábamos hablando de guerras. Hace 1000 años estábamos hablando de guerras. Siempre, porque esto se cumple. Por eso el caballo amarillo no es 7 años. El Apocalipsis es progresivo, hermanos. El dispensacionalismo enseña que todo es al final. No, hermano, esto es progresivo. Esto es lo que enseña la iglesia hace como 10 años, hermanos. Los malhechores. Mire, entonces estamos hablando de que muchos no son librados de la espada. El malhechor no debería ser librado de la espada del magistrado. Como dice en Romanos 13:4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Hablando del magistrado. Pero si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Desafortunadamente esto no se cumple, porque el delincuente no tiene la espada. El asesino se libra de la espada, el violador se libra de la espada, y el terrorista se libra de la espada. Hermanos, ellos no deben ser librados de la espada, pero son librados de la espada. Por eso a mí me alegra que venga un gobernante, si queda, que haga esto por lo menos. Es menos juicio para esta nación. No me gusta su idolatría. No me gusta. Pero en el otro lado hay mayores cosas, mucho peores. Muchos siervos fieles, y ya hablando de los siervos fieles, no fueron librados de la espada del magistrado. Muchos siervos fieles no fueron librados del filo de la espada, de los malignos. Ahora, los que debieron haber muerto por la espada, no murieron por la espada. Pero los que no debieron haber sido muertos por la espada, sí fueron muertos por la espada. Los cristianos. En Hechos 12, del 1 al 2 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, uno de los primeros mártires en el Nuevo Testamento. Entonces, algunas veces el magistrado lo protegió, pero otras veces el magistrado no lo protegió. Y no hizo el magistrado lo que Pablo dijo en Romanos 13, que lleve la espada para castigar al malhechor. No, la llevó para castigar al bienhechor, a los mejores de la tierra, a los cristianos. Entonces, y a muchos mártires le pasó a lo largo de la historia. Usted lo sabe, hermanos. Y ejemplos de ellos fue durante la Edad Media, cuando Roma mató, degolló, quemó cristianos, hermanos. Por eso Apocalipsis 18 o 17 dice que ya está ebria con la sangre de los mártires de Jesús. Y van a dar cuentas, hermano, por eso. Ya dieron cuenta los que ya murieron y seguirán dando cuentas. Entonces muchos siervos fieles no fueron librados de la espada, como muchos héroes de la fe, como nos dice Hebreos 11:37. Eso lo vamos a ver después. Fueron apedreados, está hablando de héroes de la fe, aserrados, puestos a prueba,
muertos a filo de espada. Mire que en Hebreos 11:34 les estoy diciendo que por fe evitaron filo de espada. Y 3 versículos después nos dice que otros fueron muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Después dice de los cuales el mundo no era digno. Miremos otra espada. María, la madre del Señor, no pudo evitar el filo de la espada de su alma por los sufrimientos y muertes de su hijo. Lucas 2:34-35 dice: y los bendijo Simeón. Esta no es la espada física, esta es la espada del corazón. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, hablando de Cristo, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Epifanio dice que ese fue el martirio de la espada de María. Eso dice Epifanio, pero en realidad eso no tiene ningún sustento histórico ni nada. Que María murió martirizada por espada. Eso realmente se refiere a los sufrimientos de María, sus tribulaciones, tristezas y angustias por la muerte de su hijo. ¡Ojo! Pero eso no da salvación. Como los católicos, ¡ay, que María murió y ella también sufrió los dolores, entonces ella es corredentora! Hasta el mismo Papa dijo que eso ya no era así. Pero hay unos católicos más papistas que el Papa que siguen aferrados a esas cosas. Entonces, los sufrimientos, tribulaciones, tristezas y angustias por la muerte de su hijo. Claro, ella sufrió como madre, pero eso no da expiación del pecado. Eso es una terrible blasfemia, hermano, usted lo sabe. Hermano, entonces, ellos no fueron librados de la espada. María no pudo evitar el filo de la espada de su alma. Nosotros muchas veces no podemos evitar el filo de la espada que viene sobre nuestros corazones. Cuando Dios nos atribula, nos confronta, nos humilla, hermanos, allá viene un filo de la espada de Dios. Hermanos, pero hay otros que no van a evitar el filo de la espada. La humanidad que no se entregó a Cristo. Cristo volverá un día con la espada aguda que sale de su boca a herir a las naciones. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. De esta espada no se libra ningún inconverso, ningún papa, ningún rico, ningún musulmán que haya muerto musulmán, ningún judío que haya muerto judío, ningún idólatra que muera idólatra, ningún impío que haya muerto impío. Solo se libran los verdaderos cristianos, los que han nacido de nuevo. Entonces usted debe entender eso, porque usted se puede librar de las espadas de la tierra. El hombre se libra de las espadas de la tierra. El hombre desciende en paz al Seol, pero de esa espada no se libran sino los cristianos. Si usted no cree en Jesucristo, de esa espada no se va a librar. Mejor que le corten la cabeza, porque la espada que sale de la boca de Cristo es una espada poderosa y es eterna esa espada. John Owen dijo: por fe algunos santos escaparon del filo de la espada, otros cayeron bajo ella, y debemos ser conscientes de eso. La fe triunfó en ambos casos, hermanos, porque obtuvo la victoria, ya sea por la liberación o por la perseverancia. Entonces, hermanos, usted y yo podríamos evitar el filo de la espada del magistrado, de los delincuentes y de estas cosas, por la fe. Pero también podríamos caer bajo el filo de la espada del magistrado, del delincuente. Pero, hermanos, en ambos casos triunfamos. En ambos casos triunfamos. Hermanos, la fe nos hace confiar en que Dios nos guarda y que todo obra para nuestro bien. Algunos por fe escaparon a filo de espada, pero también por la fe muchos estuvieron dispuestos a morir por la espada si Dios aquí lo quería. Cuando andamos por fe y no por vista, podemos estar confiados y seguros de la providencia de Dios en medio de peligros, persecuciones, pruebas, tribulaciones.
Hermano y hermana, ustedes y yo finalmente no debemos temer a los que matan el cuerpo, pero nuestra alma no pueden matar, hermanos. Temamos a aquel que puede arrojar las almas al infierno. A ese sí temamos. Temamos al autor y consumador de la fe, a Jesucristo, porque con Cristo somos más que vencedores. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? Tampoco. ¿Persecución? Tampoco. ¿Hambre? Tampoco. ¿Desnudez? Tampoco. ¿Peligro? Tampoco. Pero tampoco la espada, hermanos. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Amén. Si usted es un cristiano nacido de nuevo, el depósito está guardado para aquel día. Nadie nos separa del amor de Cristo. Ninguna espada nos puede separar del amor de Cristo. Mire, hermanos, aquellos que tomen la espada sobre el pueblo de Dios, y así como sucedió con Amán, su espada misma caerá sobre ellos mismos, dice la Biblia. Dice el Salmo 37, del 14 al 15, hoy lo cantamos. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Porque de la espada de Cristo, de aquel que de su boca sale una espada de dos filos, no serán librados. Todas las muertes que Roma tiene sobre los cristianos verdaderos, las van a pagar, las están pagando y las seguirán pagando. Todos allá en Oriente, los musulmanes que matan cristianos, van a pagar esas muertes. Los judíos también, que mataron cristianos y que seguramente hoy también matan, tal vez no de la misma manera que los otros. En China, los países comunistas no van a ser librados. Y dice que su espada entrará en su mismo corazón. Tal vez cuando estén allá en la presencia del Cordero, dando cuentas por lo que hicieron. Entonces, hermanos, con la espada de Dios luchamos nosotros, la espada de Dios, la cual es más cortante que toda espada de dos filos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, por las sagradas escrituras, predicando el evangelio, la iglesia, el evangelio nunca va a pasar de moda, hermanos. El evangelio siempre va a ser la espada por la cual la iglesia va a prevalecer en esta tierra, hermanos. El evangelio no puede apartarse. El evangelio es la espada, esa palabra es la espada, y esa la debemos seguir predicando, hermanos. El evangelio no pasa de moda, hermanos. La cruz de Cristo no pasa de moda. Cristo y este crucificado, eso no pasa de moda. Cuando la iglesia saca el evangelio y se dedica a otra cosa, pierde. Nosotros podemos declarar todo el consejo de Dios y lo debemos hacer porque somos sal y luz del mundo. Ustedes saben que yo pienso y me afirmo totalmente en eso, pero sin sacar el evangelio, porque si no se vuelve moralismo. Pero usted puede hablar del magistrado, puede ser sal, puede hablar de todo el consejo de Dios, puede denunciar todas las obras de las tinieblas. Hablamos contra el aborto, contra la ideología de género, contra la idolatría, contra todas las cosas, porque la Biblia lo dice, hermanos. Pero el evangelio debe seguir allí, porque los hombres, la única esperanza que tienen en esta tierra es someterse a la espada de la palabra de Dios, para que le discierna sus corazones y las intenciones de su alma.
y se arrepientan y crean a Cristo. Tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como dice Efesios 6:17, en la armadura de Dios. Con el Espíritu de Dios vencemos, hermanos, no con las armas terrenales, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Que la espada de Dios, que la palabra de Dios sea la espada de dos filos que penetre y discierna los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Que nos examinemos a diario, hermano y hermana, a la luz de las Escrituras, para que seamos conformados a la plena estatura de Cristo, obedeciendo y haciendo la voluntad del Señor por su Espíritu. Hermanos, quiero hablar a los que no son creyentes, a los que aún no se han entregado a Jesucristo. Miren, no teman en sí las espadas del mundo. Ustedes deben temer más bien a aquel del cual de su boca sale la espada aguda, porque de esa nadie se va a librar si no ha creído en Cristo. Esa espada va a herir en el día final a todos los que no se arrepintieron de sus pecados, ni lo reconocieron como el Señor y el Salvador. Toda religión falsa que muera proclamando esa religión va a ir al infierno, según las Escrituras, y se van a enfrentar con la boca del mismo Cristo, que es una espada aguda de dos filos. Entonces, en el cielo solo hay creyentes en Cristo. Solo hay creyentes del antiguo que vieron al Mesías a futuro y pusieron la fe en el Mesías. Solo hay creyentes en Jesucristo a partir del Nuevo Testamento que pusieron su esperanza en aquel que murió en la cruz. No hay más. Usted que no se ha entregado a Cristo, no huya más de Cristo, porque es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor tener a todos los ejércitos en contra, pero ser parte del ejército celestial, conformado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano y hermana, que el Señor nos dé esa fe con la cual podamos escapar del filo de la espada de dos filos, porque esa es la más importante de la cual debemos escapar. Que todos acá podamos imitar la fe de esos siervos del Señor, que por fe evitaron el filo de la espada. Amén. Señor, te doy gracias, Padre. Obra en nosotros, guíanos, Señor. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Guíanos, Padre Santo. Guíanos. Obra en nosotros, Señor. Obra en esta iglesia. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Necesitamos más fe. Que nuestros ojos siempre estén puestos en el bendito Hijo de Dios, en tu bendito Hijo. Señor, por favor, que nuestra mirada siempre esté en Él. Amén. Sea lo que estemos haciendo, sea la situación que estemos pasando, en prosperidad, en aflicción, en tribulación, en prueba, en disciplina, en cárcel, en espada, que siempre pongamos la mirada en Jesucristo, Señor. Por favor, obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.